Bienvenidos al programa Microsoft Word 2010. Primero vamos a empezar hablando de algunas diferencias y similitudes que existen entre las diferentes implementaciones de Office. La versión anterior de Word y del Office es la versión Office 2007, que básicamente conservan los mismos esquemas, la misma organización, y hay unas diferencias en cuanto a la presentación del programa. Nosotros podemos ver aquí en la parte inferior tenemos una ventana del Microsoft Word 2007 en la cual vemos las similitudes con respecto a la versión actual. Es decir, tenemos las barras o bandas de las diferentes opciones: Home, Insert, Page Layout. Tenemos la barra del título, tenemos la barra de acceso rápido en la parte superior, y la principal diferencia tal vez que nosotros podemos notarla es aquí a nivel del botón de Office. El botón de Office desapareció en la versión 2010 y se constituyó en una banda que se llama banda de File, en la cual tenemos todas las opciones que teníamos en este botón de Office. Esas son las principales diferencias que nosotros podemos observar a nivel de la presentación del programa. Sin embargo, existen otras diferencias ya en cuanto al manejo, al desempeño del programa propiamente dicho. Lo primero que vamos a hacer en este capítulo introductorio de la versión de Word 2010 es ver las opciones del programa. Las opciones del programa no son nada más que las características o cómo se comporta el programa en las diferentes máquinas. Para entender mejor este concepto, nos vamos a ir a la banda de File y ahí vamos a elegir opciones. Estas son las opciones, preferencias o características del programa, en este caso del programa que está instalado en mi máquina. Una de las principales o primeras características que podemos ver aquí es la característica general del programa. Aquí nosotros podemos decirle personalizar nuestra copia de Microsoft Office. ¿Por qué es importante esto? Todos los documentos que son creados con este programa van a salir, por ejemplo, con este username Carolina Moya, lo cual le da una característica adicional de seguridad al documento. Es decir, yo puedo tener un documento y demostrar que fue hecho en mi máquina, y en el momento de hacer inclusive control de cambios, yo puedo saber quién fue el autor del documento y cuál es la persona que hizo la última modificación del documento. Entonces siempre es importante que ustedes en su máquina personal coloquen esta información para que sea adjuntada a su documento. Todos sus documentos, además de tener el nombre, tienen esta información adicionada. Esto se denomina metadata, que es una información que nosotros no lo podemos ver directamente. Sin embargo, nosotros tenemos acceso a esa información de una manera indirecta y sabemos exactamente, en este caso, cuál fue la persona que creó y modificó el documento. Nos salimos un momento aquí, regresamos a la banda de File y ahí podemos ver, por ejemplo, en la parte de Info. Aquí nos da información. Entonces observen, este documento fue realizado por Andrés López, pero está siendo modificado, o la última vez que se modificó fue por Carolina Moya. Entonces yo puedo decir que este documento, el autor de este documento y propietario de este documento es esta persona que está aquí. Entonces, por favor, nunca se olviden de hacer esta primera configuración de su máquina. Luego tenemos algunas otras opciones. Por ejemplo, tenemos la banda de display para que nos muestre algunas cosas dentro de nuestro documento o nos deje de mostrar cosas interesantes. Por ejemplo, aquí hay muestra espacios en blanco entre las páginas. Vamos a abrir un documento cualesquiera. En este documento, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona eso de los espacios en blanco. Observen que por defecto nosotros podemos tener una separación lógica entre las hojas. Vemos aquí la separación tal cual saldría en el momento que nosotros imprimamos. Si venimos acá y le decimos en opciones que no muestre los espacios en blanco, en ese momento no existe ya la separación lógica entre las diferentes hojas dentro de nuestro documento. Por eso es importante, cada vez que nuestro documento se comporte, o nuestro documento o nuestro programa actúe de una manera diferente a la que estamos acostumbrados,
Muy posiblemente es porque fue modificado algo en esta parte de configuraciones, opciones del programa. Entonces aquí venimos y le volvemos a habilitar y se soluciona este problema. Aquí tenemos cosas interesantes como proofing, en la cual podemos decirle que la autocorrección se realice o no se realice dependiendo de ciertas características. Por ejemplo, si yo tengo una palabra mal escrita, le puedo decir que ignore la palabra si está totalmente escrita en mayúsculas. Dice ignore palabras que contengan números, ignore palabras del internet y direcciones. Entonces, por ejemplo, si yo cojo de aquí y escribo la palabra prueba, voy a escribir aquí la palabra prueba, con minúscula la máquina automáticamente le corrige. Pero si yo escribo la misma palabra mal escrita pero en mayúscula, la máquina ya no le corrige porque va a obviar esta palabra, porque así yo he decidido con las preferencias del programa. Y si yo a la palabra anterior le vuelvo a escribir de una manera incorrecta y le pongo un número, automáticamente el número le va a hacer que la autocorrección ya no funcione en este tipo de palabras. Esto está hecho, repito, aquí en opciones de programa está configurado, aquí en opciones de proofing. Entonces dice ignore palabras en mayúsculas, ignore palabras que contengan números. Aquí en estas opciones también podemos hacer esto que es interesante, decirle que haga el auto recovery cada cuantos minutos. En ciertas circunstancias, cuando por alguna razón estamos con apagones continuos en nuestro domicilio, en nuestro trabajo, eventualmente nosotros podemos perder la información. ¿Qué cantidad de información podemos perder? Por ejemplo, aquí dice que la información se va a grabar automáticamente cada 10 minutos. Si se va la energía eléctrica o se cuelga la máquina, eventualmente lo que voy a perder son los 10 últimos minutos de trabajo. Entonces, en ciertos tipos de trabajo, yo necesito bajarle este tiempo, porque 10 minutos puede ser mucha información modificada. Entonces yo le puedo decir 5 o 2 dependiendo del tipo de trabajo que nosotros estemos efectuando. Acá tengo una opción de lenguaje. ¿Qué lenguajes están instalados? ¿Qué lenguajes están instalados, por ejemplo, para el sistema de ayudas? ¿Qué lenguajes están instalados a nivel de los diferentes diccionarios que nosotros podemos tener? Entonces toda esa información está aquí mostrada en esta parte del lenguaje. Luego tenemos la opción avanzada. En la opción avanzada tenemos las mismas opciones que estaban arriba, pero como su nombre lo indica, unas versiones mucho más completas. Entonces por aquí tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, esta opción de las unidades de medida. Como nosotros estamos tratando con el sistema métrico, nosotros tenemos que utilizar las unidades, el centímetro. Por defecto, cuando se instala una versión en inglés, viene con la versión en pulgadas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de márgenes, de sangrías, todo lo que es medidas, las unidades que nos está mostrando son en centímetros y tenemos que hacer la respectiva corrección. Para evitarnos de eso, nosotros podemos cambiarle aquí y ponerle las unidades de medida. Aquí también podemos ver los últimos o la cantidad de recientes últimos archivos abiertos, por ejemplo en este caso 25, que son los archivos que la máquina se va a recordar como últimos documentos abiertos. Tenemos cosas importantes, por ejemplo, como personalizar nuestras barras que está en la parte superior de acceso rápido. Entonces nosotros podemos decirle que además queremos que asome en las bandas, en las diferentes bandas, ¿sí? Entonces observen todas las cosas que yo podría modificar. Aquí está la banda de acceso rápido para colocar en la parte superior. Es decir, todas estas opciones gobiernan el comportamiento del programa en su máquina. Esto va a estar configurado de manera diferente dependiendo de cada una de las personas. Entonces, antes de empezar a trabajar o cuando ustedes vean que su máquina se está comportando de una manera diferente a la que ustedes están acostumbrados, seguramente es porque algo se modificó en estas opciones del Word. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente módulo.